Queridos conciliarios, queridos sacerdotes, nos toca hoy el último de los temas. Nos da pena despedirnos de ustedes, pero bueno, esperemos que volvemos a encontrarnos en otro webinar o en otro curso o, a ser posible, personalmente en alguna reunión. Así que vamos a terminar. El título de este último tema es el tema 253 de la Carta Fundacional al discurso de Chantilly y más. Hemos añadido ese y más porque nos parecía que en un principio pensamos que se cerraba con el discurso de Chantilly del padre Caffarel, pero luego hemos estado viendo que los equipos han tomado el testigo de lo que él pedía, proponía, y entonces hay 2 o 3 documentos o acciones que están en esa línea y que caben muy bien en esta conferencia de hoy. Así que empezamos extractando del discurso de Chantilly aquello que tiene más relación con el tema de la misión y oración. Brevemente, porque tampoco tenemos tiempo para todo esto. Por supuesto, yo creo que podríamos ya decir que podemos hacer un segundo curso si se animan, no solo ustedes, sino los organizadores. Y nosotros. Y nosotros, si tenemos salud y vida. Muy bien. Vale. Bueno, pues como Álvaro ya en la anterior y en otros momentos ha hablado de los otros documentos importantes, en la Carta Fundacional, que es un equipo de Nuestra Señora, el Segundo Aliento, pues simplemente nos vamos a centrar en el discurso de Chantilly. Léanlo porque es muy bonito, sobre todo cuando recuerda el momento de la creación de los equipos, que es muy bonito. Es como si recordara el momento en el que nos enamoramos, o sea, del otro, cómo lo vimos, estaba entusiasmado. Bueno, es una explicación muy bonita. Y luego va diciendo lo que se entendió bien, lo que se entendió bien pero no perfectamente bien, y finalmente llega al último punto, que es el que importa ahora en la misión. Tras haberles hablado de lo que se había comprendido bien y de lo que se había comprendido menos bien, llego a lo que al principio de los equipos no se podía comprender y que ahora, a la luz de la coyuntura actual, se puede ver con más claridad. Dice el padre Caffarel. Se trata de lo siguiente. Primero, en la actualidad hay que empezar desde más abajo. Muchos matrimonios se celebran sin que los contrayentes hayan tenido una verdadera catequesis. Ignoran casi todo sobre la vida cristiana. Conozco equipos de Nuestra Señora en los que hacen esfuerzos para que todos los matrimonios vayan a misa los domingos. Esto no se hubiera planteado hace 40 años. Se trata de una cuestión de práctica religiosa, pero sobre todo de formación religiosa. La deficiencia de la catequesis explica que hay matrimonios que tienen una formación cristiana muy insuficiente, pero que desean, sin embargo, entrar a los equipos de Nuestra Señora. Entonces, ha habido ya experiencias para solucionar esto. Nosotros recordamos los preequipos de Brasil, que ya existían cuando nosotros estábamos en el equipo responsable internacional. Luego en España se hicieron unos cuadernos de acompañamiento anteriores al pilotaje. Bueno, va viendo intentos, los equipos tándem franceses, para solucionar este tema porque es verdadero, ¿no? Dice, hay que hacer algo en este sentido. No tenemos derecho a abandonar a los matrimonios que estén lejos desde el punto de vista de la práctica y que, sin embargo, quieren incorporarse a los equipos de Nuestra Señora. Segundo, hay hogares que llevan 10, 20 o 30 años en los equipos y sienten la necesidad de ir más lejos. Conozco equipos y matrimonios así, algunos vienen a confesarse conmigo desde hace 40 años y resulta maravilloso constatar su evolución. Así como hay que empezar desde más abajo, también hay que ayudar a quienes quieren ir más lejos, y eso no resulta fácil. Es el mismo problema, dice él, que se plantea un profesor en la clase. Se queda en la línea de los alumnos que van regular, empujar a los mejores hacia un progreso, no sé lo que hay que hacer, no traigo ninguna respuesta. Pero me entristece ver a hogares que después de unos años en los equipos se encuentran decepcionados. En un mismo equipo puede haber personas que no vayan progresando y otras que lo han hecho y que tienen grandes necesidades espirituales. ¿Qué hacer? No lo sé. Pero lo que sé es que no podemos abandonar a quienes quieren ir más lejos. Por ello planteo una pregunta. Dice, ¿alguno de estos matrimonios que aspiran a una vida más santa
se ven tentados por comunidades cristianas donde hay solteros, sacerdotes, religiosos y religiosas. Hace 59 años que veo parejas tentadas a fundar comunidades cristianas de matrimonios, pero ninguna de las que conocí en este tiempo se ha mantenido, en ese tiempo. De hecho, él también fundó una y tampoco se mantuvo. Me he preguntado por qué, y no sé si esto tiene algún significado. No tengo una respuesta absoluta, pero constato una cosa, y es que la pareja es una realidad tan sólida, tan coherente, y es la comunidad en donde se hace vida en común. En cierto modo, si la pareja es apoyada excesivamente por una comunidad ajena a ellos, el hombre y la mujer pierden algo de su responsabilidad. Me pregunto si no se trata aquí de una gran ley. La pareja en sí ya es una comunidad, una sociedad que es autónoma. Entonces, el que entra a formar parte de otra comunidad más amplia, en la que haya también otras, no solo parejas, sino personas sueltas, dice que puede ser que no vaya bien. Dentro de los equipos de Nuestra Señora no se disuelve nada, no se quitan responsabilidades. O sea, que tendríamos que encontrar algo dentro de los equipos. ¿Qué hacer? ¿Qué responder a los que plantean esta cuestión? Quizás sea en realidad responder qué hemos de hacer para que las parejas que tienen preocupaciones espirituales más exigentes sean ayudadas dentro de los equipos de Nuestra Señora y no requieran buscar otra fórmula fuera de los equipos. Tercero, la multiplicación de los procedimientos de contracepción. Esto implica un cambio tremendo. Si antes la mayoría de los matrimonios de los equipos tenían una preocupación grande por respetar la ley de Dios, hoy un gran número de matrimonios practican la contracepción, incluso en los equipos. Y esto es algo que me preocupa muchísimo. No voy a desarrollar el tema, sería demasiado largo. Él piensa una idea que es novedosa dentro de este pensamiento. Se practica la contracepción porque en realidad, como decía antes, no se ha enseñado a la gente a comprender perfectamente la calidad de la relación sexual. Y por esa razón la moral sexual de la Iglesia se les torna inaceptable. Eso ahí queda, ¿no? Aunque claro, se han hecho intentos, porque hubo un proyecto Evangelizar la Sexualidad que se hizo en nuestra época y que contestaron y trabajaron aquel proyecto 10.000 parejas en el mundo. Y ha habido que se entregó al Papa. Y se entregó al Papa, a Juan Pablo II. La síntesis de todas las síntesis hechas en 5 idiomas, sea un trabajo espectacular. Fue espectacular. Y luego ha habido temas de estudio. Yo recuerdo el de los franceses Beagel, que se fundamentaba un poco en esta encuesta Evangelizar la Sexualidad, en este proyecto. Yo diría que es un tema recurrente, muy difícil de resolver y que cada equipo responsable internacional trata el mismo padre Caffarel mismo padre Caffarel que lo intentó, el primero de todos, al principio, cuando nosotros acabábamos de entrar en los equipos, pues aquello no acabó tampoco. O sea, recibió las encuestas, las leyó, no se atrevió a hacer la síntesis porque vio que había muchos problemas, finalmente no lo hizo. Solamente está el discurso de Pablo VI, que para el Papa fue una gran alegría porque trataba el tema de la sexualidad de una manera más positiva y que en cierto modo lo había escrito el padre Caffarel, pero solamente él cree que no se ha estudiado bastante, que no se ha profundizado bastante en ese discurso de Pablo VI. Ahí hay algo también de esa búsqueda de estudios sobre la antropología humana. Eso ahí es un tema pendiente, quizá. Y difícil. Luego hablaremos un poquito en otro de los puntos que voy a decir yo. Cuarto, dice él, ayuden a los matrimonios de los equipos a envejecer bien, a morir bien, a vivir su viudez, la jubilación y el desempleo. Conozco a muchos amigos de los comienzos que siguen en los equipos y hay que preocuparse por ayudar a estos mayores a progresar en la santidad. La vejez es un momento importante para progresar en el amor de Dios. ¿Esto se ha hecho lo suficiente? No lo sé. No he seguido las publicaciones. Ustedes tienen que ayudar a los casados a bien morir y también a su fundador, dice él, a morir bien. Vejez y muerte, pero antes de la vejez y de la muerte está la jubilación.
Me pregunto si se hace lo suficiente dentro de los equipos de Nuestra Señora para ayudar a descubrir el sentido cristiano de la jubilación, ese tiempo de la vida tan importante, y además, de otra parte, existe el drama del desempleo. En los equipos de Nuestra Señora se ha descubierto el modo de vivir cristianamente el desempleo, se ha descubierto el modo también de ayudar. Bueno, entonces dice, todo esto es lo que no se podía ver hace 40 años y en cambio vemos ahora. Con esto pasamos del discurso de Chantilly. Con esto queda la puerta abierta a todo lo que... A lo que Álvaro ha llamado y más. Y más, sí. Hemos corregido el título porque me parece importante también lo que después los equipos han seguido haciendo. Damos un salto de aquel año 87 al 2015. No, sí, 87, sí. No porque no se hayan hecho cosas entre medio, claro, evidentemente que se hicieron, como acaba de decir Mercedes, el estudio sobre... El proyecto Evangelizar la Sexualidad. Evangelizar la Sexualidad que entregamos en el año 94, como hemos dicho, al Papa. Pero, bien, la vida continuaba y tenemos que tomar ahora referencia al documento, la locución del Papa en 2015 a los equipos, Papa Francisco, a los responsables regionales y de todo el mundo que se reunieron en Roma. Es una reunión que se suele realizar entre medio del tiempo de los 6 años a los 3 de un encuentro internacional y antes, 3 años antes de la siguiente. Y entonces el Papa Francisco centraba especialmente, por eso lo hemos tomado también, esta locución en el papel misionero de los equipos de Nuestra Señora, que han recibido mucho y deben de transmitir lo recibido. En ese discurso se valoran mucho los puntos concretos de esfuerzo, como ayudas eficaces, la vida de equipo, la ayuda mutua, y subraya la fecundidad recíproca de ese encuentro vivido con el sacerdote conciliario. Con estas palabras textuales, ¿no? Os agradezco que seáis apoyo y fuente de ánimo en el ministerio de vuestros sacerdotes. Y en la última parte invita encarecidamente a los matrimonios fortificados por la reunión de equipo a la misión. Y no lo hace de una forma general, sino de una forma muy concreta, con estas palabras. Os invito a comprometeros, si os resulta posible, de un modo cada vez más concreto y con creatividad incesantemente renovada, en las actividades que pueden organizarse para acoger, formar y acompañar en la fe fundamentalmente a las parejas jóvenes, tanto antes como después del matrimonio. Sigue. Os invito a que sigáis acercándoos a las familias heridas, para ofreceros con discreción pero con generosidad, sea materialmente, humanamente o espiritualmente. Y os invito a que seáis instrumentos de misericordia de Cristo y de la Iglesia hacia las personas cuyo matrimonio ha fracasado, ayudando a las comunidades cristianas a discernir las situaciones concretas de esas personas, a acogerlas con sus heridas y a ayudarlas a caminar en la fe y en la verdad para que tomen su justa parte en la vida de la Iglesia. Si nos fijamos bien en todos estos verbos, acoger, formar, acompañar, acercarse y ofrecerse, ayudar a discernir, es evidente que el Papa Francisco, desde luego, no tiene miedo. Pide que los matrimonios de los equipos se comprometan con creatividad en actividades concretas en ese sentido. Creatividad cercana al espíritu. Por tanto, no nos lancemos en frío a organizar planes, recursos, estrategias y gestiones fiándonos de las cualidades y eficacias. Yo creo que precisamente ahí hay una llamada implícita, sí, más que implícita, a la oración y a la confianza al Espíritu, cercana al Espíritu. Bien, después tenemos el tema que no podíamos dejar de citar, muy reciente, del documento Vocación y Misión, al alba del tercer milenio, que se presentó en el encuentro de Fátima 2018. ¿Y por qué? Pues precisamente porque ese documento ha querido responder a ese desafío lanzado por el padre Caffarel en Chantilly de fidelidad y creatividad, y también a la vez a esta locución del Papa que acabamos de leer. El documento mira a las fuentes del carisma, arranca de ahí, como no podía ser
de otra forma. Tiene en cuenta los valores y necesidades de la época actual, es decir, se sitúa en este siglo XXI ya tan convulso. Concreta sus desafíos y finalmente va definiendo diferentes ámbitos de acompañamiento para responder a ellos. Es decir, es un documento ya de teoría y práctica y cosas concretas. Una de las necesidades más importantes es la de la antropología, que ayuda a descubrir y a vivir la verdadera naturaleza del amor humano que la cultura actual tiende a desfigurar. Y hacerlo como pide el Papa Francisco, con el estilo de una iglesia en salida, un estilo de evangelización que va sin miedo mar adentro y que se dirige no solo al cercano, sino también al extranjero, al diferente y al alejado. Si reconocemos que hay algo de conyugalidad en cualquier pareja, hombre y mujer, que se compromete a un verdadero amor y busca a Dios, el documento propone no una pertenencia plena al movimiento, pero sí, además del acompañamiento, una cierta participación en su dinámica. Podrían ser en los actos comunitarios o en su pedagogía. Podríamos hacerles partícipes y fomentar algunos de los puntos de esfuerzo. Bien, o sea que es un documento práctico de la puesta en marcha de esta misión, ¿no? Con la que hemos comenzado. Y queríamos terminar esta parte con un resumen, hablando de notas que hemos transcrito personalmente de nuestros encuentros con el padre Caffarel. Nos dijo exactamente: los equipos son un movimiento de iniciación en el sentido que aceptan a las parejas allí donde están, pero son sobre todo un movimiento de perfección. No en el sentido de ser un movimiento que busca la perfección moral. No están llamados a la perfección de la moral, lo que nos haría orgullosos y nos alejaría de los demás. La santidad no es la moral, es vivir una vida de hijos de Dios. Por lo tanto, hay que acercarse a las parejas, cada una en su situación, pero no hay que rebajar la exigencia. El pequeño novicio tiene derecho a saber desde el principio a lo que ha sido llamado. Se trata de un camino que toda pareja tiene por delante, que no se desarrolla en horizontal como el que va superando etapas, sino que se desarrolla en profundidad. Iniciación y perfección necesitan ambas de llamada, deseo y respuesta, y eso se da en el interior del corazón. Pero claro que también se necesita un mínimo de organización, que se irá puliendo y completando conforme vayamos avanzando. Habría que elegir un material dependiendo de cada situación. En el tema de la mística del amor humano, nadie en la Iglesia ha escrito páginas más bellas, de más hondura, de más convicción sobre el amor sacramental de la pareja humana, imagen del misterio de su amor trinitario y de Dios, como el padre Caffarel. Y en el tema de oración, lo mismo. Es decir, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Lo de la misión está más que claro y lo hemos venido hablando, lo que hay, lo que nos necesita la gente, lo que nos pide el Papa. Y lo que pasa es que a veces empezamos a buscar y a recrear un material nuevo que está bien, porque significa que uno piensa y trata de dar respuesta. Pero de verdad que después de este curso que terminamos hoy, las palabras, como acabo de decir, los textos del padre Caffarel, tan bellos, tan hondos, tan seguros, tan convencidos, de una persona que está absolutamente convencida, basada en esa cercanía del padre Caffarel con Dios, esa profundidad, pues no lo vamos a encontrar. Y por lo tanto, pues también que sirva esta reflexión para que ustedes pues puedan hacer que los matrimonios que están en sus equipos o van a estar en un futuro,
pues tengan este material que existe, que está por ahí y que... Bueno, en español solo hay 3. Vamos a seguir tratando de traducir y de publicar. De hecho, pues se va a crear en la superregión de España un llamado equipo Caffarel para ver desde todos los puntos de vista qué se puede hacer para fomentar la figura del padre Caffarel, empezando por lo que ya está en marcha, que son las traducciones de Mercedes, hasta mayor conexión con la fundación de los amigos del padre Caffarel, que es importante, pues todo lo que está relacionado con el proceso de beatificación, y bueno, y tratar de hacer que ese material pues llegue con facilidad a los distintos países de lengua española. O sea, nos da un poco de pena que fallen luego las cosas en la parte, digamos, administrativa o de gestión o de difusión, ¿no? No sé, de distribución, llamar de alguna forma. Entonces, yo creo que yo no voy a ser partidario de Amazon, estaría bueno, pero si no tienen facilidad, pues al final hay que coger lo que haya para poder conseguirlos. Y hay ya 2 espléndidos. Terminaremos con una frase de Padre Caffarel, con un texto de Padre Caffarel que nos parecerá más oportuno, pero luego lo explicamos. Ahora queda todavía un puntito más. No, bueno, no es todo el tiempo del no, mundo. ya, pero tampoco, no sé, por si se hace pesado. No se hace pesado. No, yo quería decir que efectivamente sobre la mística, sobre la espiritualidad conyugal, sobre el amor conyugal, sobre el amor conyugal humano, o sea, sin llegar a sacramento, también la primera parte que yo estoy traduciendo es una maravilla, una maravilla. Pero hay menos, o sea, es más difícil encontrar material sobre la antropología. Y quizá hoy en día eso sería muy importante, descubrir a las parejas que no quieren pasar todavía por la iglesia, que si están viviendo un verdadero amor, ahí van a ir descubriendo pues lo que es Dios. Entonces es difícil encontrar material sobre la antropología. En aquellos primeros años previos al Concilio Vaticano II, el padre Caffarel ahondó sobre todo, como hemos dicho, en la espiritualidad y la mística del amor conyugal, pero reconocía, y esto lo dijo en Chantilly también, que la vía de la antropología necesitaba continuar siendo explorada para que, entre comillas, para que la Iglesia no se desconecte de las realidades concretas, sino que trate de responder no solo a las necesidades, sino también a las aspiraciones de las parejas. Esto es muy bonito porque la Iglesia es madre, bueno, trata de responder a lo que necesitan sus hijos, pero igual que en una familia los padres nos damos cuenta que no solo respondemos a las necesidades de nuestros hijos, que muchas veces a lo que ellos aspiran para nosotros es una novedad. Ellos han tenido una inspiración, o sea, nos han ido llevando. Entonces es bonito porque quiere decir que la Iglesia piensa que las parejas no solamente tienen necesidades, sino que también pueden tener inspiración del Espíritu para poder hacer estas preguntas, ¿no? Existe un libro suyo, pequeño y poco conocido, que a mí me parece extraordinario, y me hizo ilusión que el padre Markovits, que es el postulador de la causa del padre Caffarel, me dijera: Mercedes, yo creo también que es uno de los mejores. Se llama Amor, ¿tú quién eres? Y es muy bonito, lo que pasa es que no lo hemos traducido porque se apoya todo el tiempo en textos de literatura francesa. Entonces pensamos que quizá, pues, y hace un comentario después. Ahora, apoyándonos en ese libro, nosotros modestamente hemos tratado de profundizar sobre la antropología en un capítulo dentro del trabajo del Atelier Mariage, que es... Hablemos un poquito de eso, sí. Este trabajo ha dado lugar a un libro que acaba de ser publicado en francés por las Editions du Cerf con el título El amor conyugal, camino hacia Dios. ¿Y qué es el Atelier Mariage? Pues el Atelier Mariage es otra cosa y más de lo que ha dicho Álvaro, y más. Es decir, si el equipo responsable internacional
Bueno, y tiene sus equipos satélites que Sí, reflexionan claro, sobre tal. cada equipo responsable internacional tiene equipos satélites que reflexionan sobre un tema, sobre otro, la pedagogía. Bueno, si anteriormente hubo ese que hemos enseñado que se llamaba Vocación y Misión, al alba del tercer milenio, que fue por el equipo responsable internacional presentado en Fátima en julio de 2018, pues el otro equipo responsable internacional, otros responsables de ese equipo, al acabar su responsabilidad, pues convocaron, con el apoyo, claro, y la aprobación del equipo responsable internacional del momento, una profundización sobre todos estos textos del padre Caffarel y que ya los había iniciado. Sí, porque esto es muy importante decir que el título es El amor conyugal, camino hacia Dios, y abajo, según el pensamiento del padre Enrique Caffarel. Es decir, que es cierto, porque nosotros trabajamos en ese equipo, en uno de los 6 capítulos que hay, y entonces, efectivamente, la base no era una reflexión, sino siempre apoyados en el pensamiento del padre Caffarel. Que viene el caso dentro de este ciclo que estamos haciendo, de este diplomado, que efectivamente lo conozcan porque es, digamos, lo último la lástima es que está de momento solo publicado en francés. Pero lo traduciremos y nos lo encargan. Pero lo traduciremos porque seguramente este equipo que se acaba de formar en la Superregión España no lo sé, vamos a tener una reunión próximamente, pero va a tener la intención de que este libro pueda ser traducido y publicado y para todo el ámbito hispánico, ¿no? De lengua española. Bueno, los capítulos, porque lo supieran, hay uno sociológico, la crisis del matrimonio y de la fe hoy, otro de la antropología, que es el que hicimos nosotros, luego uno de sexualidad y fecundidad, otro sobre el sacramento del matrimonio, otro moral y ética en la vida conyugal, familiar y social, y el último, el lugar y el papel de la pareja en la vida del equipo, en la familia, en la sociedad y en la iglesia. O sea, cubre un poco todos estos aspectos. Entonces, pues esos son, y habrá muchas más cosas que no conocemos, que se van haciendo y que son una maravilla. Porque yo queríamos comentarles que nosotros llevamos 55 años en los equipos de Nuestra Señora. 54. Y últimamente, desde que murió el padre Caffarel, estamos notando una mayor fecundidad, una mayor implicación en lo que nosotros... Bueno, lo ha habido siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, Francia pues, ha sido puntera desde el inicio en todo lo que era la profundización, como es natural, y luego pues en Brasil lo mismo, cuando estuvimos en América Latina, pues todo ese dinamismo, tal. En Italia, que es una maravilla también, las parejas cómo se comprometen, bueno, en todos los lugares, en todos los lugares por los que hemos estado. Pero estamos notando como si hubiera, el padre Caffarel, no sé si lo harán santo, pero como si estuviera realizando pues una labor interior en muchísimas parejas de los equipos. Y hay una gran vitalidad, una gran vitalidad. Entonces, él nos dijo también, esto está traducido del libro este que estoy traduciendo, si los hogares cristianos descubrieran que no pueden contentarse con ser simples beneficiarios de la acción santificadora de la Iglesia, sino que deben en masa aportar su colaboración a su acción apostólica, entrar en el gran impulso misionero que prepara la última venida de Cristo, entonces, estoy convencido, asistiríamos a una prodigiosa expansión del reino de Dios. El padre Caffarel siempre estaba seguro, y lo expresaba de esta forma, de que una profundidad y una decisión tenía una expansión, y lo que está diciendo ahí, la palabra expansión, una prodigiosa expansión del reino de Dios. Lo que pasa es que, bueno, se hace lo que se puede, queríamos leer cómo nos despedimos nosotros en esta charla. Si nos vamos comprometiendo en serio en alguno de estos aspectos de la misión,
Hay que recordar que nada será perfecto ni totalmente claro, pues siempre hay sombras y algo de dolor en cualquier compromiso. A veces parecerá que no sirve de nada o que no se nos escucha. Cristo debió sentir lo mismo, pero hizo la voluntad de su Padre y nos asocia a ese trabajo por el reino. No es que nos asocie, es que le somos imprescindibles. No lo hacemos nosotros, pero sin nosotros Él no quiere hacerlo. Sin nosotros, parejas y nuestros conciliarios. Somos los servidores que en las bodas de Caná llenan las jarras de agua. Él la convierte en vino. Somos los apóstoles repartiendo los 5 panes y los 5 peces que Él convierte en alimento para una multitud. Somos el pequeño equipo que se buscó, las 12 personas corrientes con limitaciones, pecados, incomprensiones y vanidades, a los que encargó difundir su buena noticia por todo el mundo, pero a los que prometió su Espíritu. No es la mayor gracia de la vida que nos haya llamado, nosotros por lo menos así lo hemos vivido. Y finalmente... Perdón, es que me he levantado porque había un poquito de ruido por la casa. Bien, bueno, nos queda un cuarto de hora para despedirnos de ustedes. Primero queremos despedirnos, pero queremos no ser los últimos en hablar. Los últimos en hablar será el padre Caffarel con un texto que yo leeré al final. Por lo tanto, vamos a primero despedirnos. Ha sido, bueno, lo hemos dicho varias veces, ha sido, no sé... Una gracia para nosotros. Una gracia para nosotros. Es una de las gracias de la vida que nos hayan llamado a esto, sí. Ha sido esta. Y luego, segundo, o a la vez, nosotros, siempre se dice, pero es que nosotros lo decimos de verdad, nos gustaría tener relación con ustedes, o al menos que ustedes nos pudieran preguntar o consultar si tienen alguna duda, como se dice después de una conferencia, tienen alguna duda, no solo alguna duda, querrían que fuéramos más lejos en alguno de los puntos tratados, porque les interesa más ese aspecto de la vida del padre Caffarel, de lo que hemos subdividido como temario, ¿no? De que había los 5 partes en las que hemos dividido este tema. Querrían cualquier cosa, nosotros quedamos, por supuesto, a su disposición. Espero que cuando esto se estructure, pues habrá no solo una referencia nuestra en el sentido de tener nuestro correo y nuestra disponibilidad ya la tienen, sino que a lo mejor habrá algún procedimiento para que este curso no resulte, digamos, tan, en cierto modo, voy a emplear una palabra, rutinario como lo hemos hecho, porque había por parte de las proposiciones cuando hicieron la estructura del diplomado, me cuesta a mí esa palabra que no la decimos en España, pues había unos aspectos, ¿no? Había vídeos tutoriales, presentación en PowerPoint, pues bueno, no hemos hecho ninguna, pues la podríamos hacer, por supuesto, pero ha sido pura oralidad y a lo mejor si estuvieran los PowerPoint pues les quedarían ciertas cosas, pero resulta al final difícil, no tenemos costumbre de hacerlo. Bueno, yo soy arquitecto y las he hecho para muchas conferencias, tampoco es tan difícil. Y después decía textos de referencia del padre Caffarel. Esto sí que creo que lo hemos hecho muchas veces y hemos, de hecho, cuando terminemos vamos a terminar leyendo una de las cartas del libro En presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración. Ese libro sí que, por favor, aquí yo estoy viendo que pone 4ª edición, pero me da preocupación que sea 4ª edición en España y alguna en América si ha sido solo una. No sé cómo está la difusión, pero es un libro extraordinario que nos gustaría que pudieran conocer todo el mundo, que menos que los equipos tuvieran un libro fundamental de la oración escrito por el padre Caffarel. Luego hay alguno más, claro que hay más, y hay desde las técnicas de oración en algún otro librito, como más cartas sobre la oración, o vuelve sobre la oración en distintos escritos. De momento está el proyecto de terminar la traducción de este
libro que tiene Mercedes entre manos y que lo hemos cortado un poco por atender a esta llamada de la superregión de Colombia. Y bueno, pues no sé, ya, ¿qué más decirles? Yo sí que quería decir algo más. Sí, claro. No, simplemente quería pues pedirles perdón porque a lo mejor en algún momento pues hemos hablado demasiado de nosotros, yo qué sé, por explicar un poco más las cosas, cómo nos habían afectado, o hemos podido decir algún error teológico porque nosotros pues sí, no hemos leído muchísimo, pero no somos tampoco unos teólogos ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues si ven alguna deficiencia, algún error o piensan que... O repetición, fácil repetición. Pues que nos lo excusen porque no somos tampoco profesores de esto, ¿no? Yo soy profesora de inglés de instituto, de la pública, jubilada, pero en fin. Y nada más, eso les quería decir que nos excusen y que nos hemos hecho quizá conocer, pero es que para que pasaran muchas de estas cosas pues también teníamos que hablar de cosas personales. Y de hecho pues leemos si quieres el final, ¿no? Bien, libro, sí, como estamos con el tema de oración y misión. Pues vamos a leer una de las cartas y con eso terminaremos. Será al final y no les diremos ya nada más que eso. Decimos ahora buenos días, buenas tardes, hasta la vista, y esperamos podernos encontrar o recibir de ustedes pues cualquier sugerencia o cualquier consulta. Y con esta carta, acabamos y nos queremos, como si fuéramos, no sé, nosotros un poco representando a los equipos, nos queremos unir en oración con todos los matrimonios en esta oración que el padre Cafarel propone y dice: en el centro de la gran asamblea de todos los hijos de Dios está María la Madre y nuestra oración es asumida por su oración. Para comprender el lugar de María en nuestra vida de oración hay que considerar primero la oración de María. Sería un atrevimiento pretender inmiscuirse en la intimidad de amor entre el Dios infinitamente perfecto y la Virgen purísima. Esa intimidad es un santo de los santos inviolable. Solo puede uno quedarse en el umbral y adorar en silencio. Pero no está prohibido, sin violar el misterio, intentar entrever algunos aspectos de la oración de la más santa de las criaturas. Y sobre todo, no penséis en la oración de María como una realidad lejana en el tiempo y en el espacio. No hay nada más actual, nada más cercano. Atrevámonos a acercarnos a entrar delicadamente en su oración como se penetra en la penumbra de una capilla. En presencia de la muy alta majestad, María, pequeña hija de los hombres, está en adoración. Permanezcamos recogidos porque rozamos el misterio. Está cantando y lo que canta es un purísimo canto de alabanza a aquel que se ha dignado inclinarse sobre su pequeñez y hacer en ella y por ella grandes cosas. María ora por sus innumerables hijos, o más bien reza en su nombre, lo que es un modo excelente de orar por los que uno ama. ¿Cuántos de esos hijos olvidan a Dios? Omiten darle gracias por sus dones, solicitar su perdón, reconocer su soberanía. Pero felizmente la Madre está ahí y lo que ellos olvidan lo hace ella en su lugar. Completamente atenta a cada uno, interviene ante su Hijo por cada uno de ellos, ofreciendo la oración balbuceante del uno, la incierta buena voluntad del otro. Intercede por todos, por el que sufre o por aquel al que la tentación amenaza, por el que no acepta a Dios, por el que se acerca a la muerte. Reza como rezan las madres. Quiero decir que lleva a sus hijos a Dios, que se los ofrece como en el pasado llevaba entre sus brazos a ese pequeñín que era el Hijo del Todopoderoso. A vuestra pregunta, ¿qué lugar ocupa María en la oración de los católicos? Respondo, hablando del lugar que tenemos nosotros en la suya.
porque nuestra mejor oración es la que la Virgen hace en nuestro nombre y por nosotros. El cristiano que quiere orar comienza, pues, arrodillándose junto a su madre en oración. Cuando, ganado por el recogimiento de ella, consigue acceder a la compañía de su Dios, entonces María se hace presente en su oración. Pues si hay un espectáculo en la tierra que le emociona y que alegra su corazón maternal, es ver a uno de los suyos tratar de hablar al Señor y de escucharle. Y de la misma manera como protegemos del viento con nuestras dos manos una frágil llama, María, con su poderosa oración, protege la oración de sus hijos. Y con esa confianza, los matrimonios de los equipos de Nuestra Señora rezamos a la Virgen. Gracias.